La Biblia dice que nada es imposible para Dios, pero eso no significa que Dios vaya a hacer cualquier cosa, porque Él nunca actuará en contra de su propio carácter. Por eso hay cosas que Él jamás hará, no porque le falte poder, sino porque van en contra de su naturaleza divina. Bienvenidos a escuchar la palabra de Dios. Dios les bendiga. Sean todos muy bienvenidos a este espacio donde juntos compartimos la poderosa palabra del Señor. Mi deseo es que este mensaje fortalezca tu fe y te ayude a confiar aún más en el Señor. Vamos a nuestras Biblias y busquemos en San Lucas capítulo 1 y versículo 37 que dice así la palabra del Señor. Porque nada hay imposible para Dios. Y en 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 13 la palabra de Dios también dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La Biblia afirma con absoluta claridad que para Dios nada es imposible. No existe ninguna circunstancia demasiado difícil para Él. Ni tampoco existe un problema que se escape a su poder, ni una promesa que Él sea incapaz de cumplir, porque nuestro Dios es todopoderoso. Sin embargo, la palabra de Dios también nos enseña que Dios nunca actuará en contra de su propia naturaleza. El poder de Dios no funciona separado de su carácter. Todo lo que Dios hace está en perfecta armonía con quien es Él. Y Él es un Dios santo, justo, verdadero, fiel y amoroso. Por eso cuando hablamos de cosas que Dios nunca hará, no estamos diciendo que existan límites para el poder de nuestro Dios. Al contrario, estamos afirmando que su carácter es perfecto e inmutable. Dios jamás hará algo que contradiga su santidad, su verdad o su fidelidad. Así es que hoy descubriremos a través de la palabra de Dios qué cosas son las que Dios nunca hará. Y en primer lugar, la Biblia nos enseña que Dios no puede mentir. En Tito capítulo 1 y versículo 2 la palabra de Dios dice que Dios no miente. La Biblia no está diciendo simplemente que Dios siempre procura decir la verdad, sino que está diciendo que mentir es completamente incompatible con quién es nuestro Dios. La mentira jamás ha formado parte de la naturaleza de Dios y nunca formará parte de ella. Nosotros vivimos en un mundo donde la mentira se ha vuelto cada vez más normal. Hay personas que prometen y luego no cumplen. Y hay quienes exageran la verdad para obtener algún beneficio. Incluso muchas veces nosotros mismos hemos dicho cosas de las que luego después nos hemos arrepentido. Y esto no siempre ocurre con mala intención. A veces prometemos algo creyendo sinceramente que vamos a poder cumplirlo, pero con el paso del tiempo las circunstancias cambian. Otras veces simplemente nos equivocamos porque no tenemos toda la información acerca de algo. Pero con Dios eso nunca sucede. Dios jamás hace una promesa que después vaya a descubrir que Él no pueda cumplir. Dios nunca habla impulsivamente, ni tampoco necesita corregir sus palabras, ni mucho menos tiene que decir, no sabía que esto iba a pasar. ¿Por qué? Porque Él conoce absolutamente todas las cosas. Él conoce el principio y el final. Él conoce el pasado, Él conoce el presente y también conoce el futuro. A Dios nada lo toma por sorpresa. Por eso cuando Dios habla, sus palabras tienen un fundamento que nadie más puede ofrecer. Quiero que pensemos por un momento en Abraham. Humanamente era imposible que él y Sara tuvieran un hijo. Para ellos los años seguían pasando y parecía que aquella promesa se alejaba cada vez más. Sin embargo, el problema nunca estuvo en la palabra de Dios. La promesa seguía siendo verdadera, aunque todavía no había llegado el momento de verla cumplida. Y muchas veces eso mismo ocurre con nosotros. Oramos durante mucho tiempo, meses e incluso años. Le pedimos a Dios por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, por nuestra salud o por alguna situación que llevamos mucho tiempo presentando delante de Él. Y mientras esperamos que Dios conteste nuestra oración, puede que surjan ciertas preguntas. ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que ya no hay esperanza para mí? Y en esos momentos es cuando necesitamos volver a recordar quién es Dios.
porque nuestra seguridad no depende de lo que vemos con nuestros ojos, tampoco depende de cómo nos sentimos hoy. Nuestra seguridad descansa completamente en el Señor, porque Él es fiel. Tengamos presente de que si Dios no puede mentir, entonces ninguna de sus promesas perderá su valor. Él sigue siendo fiel aunque nosotros no entendamos los tiempos. Él sigue obrando aunque nuestros ojos aún todavía no puedan ver el milagro. Dios sigue teniendo el control aun cuando todo a nuestro alrededor pueda estar en silencio. Y justamente la fidelidad de Dios nos lleva a descubrir otra verdad maravillosa. Dios no solamente dice siempre la verdad, además, Él jamás deja de ser quien es. Por eso, Dios no puede negarse a sí mismo. Y eso es precisamente lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 13, que si fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Qué consuelo tan grande hay en estas palabras, porque vivimos en un mundo donde todo cambia. Cambian las circunstancias, cambian las personas, cambian los gobiernos, cambia la economía e incluso nosotros mismos vamos cambiando. Pero Dios no cambia, Él no necesita mejorar porque Él ya es perfecto. Tampoco puede empeorar porque su naturaleza es eternamente santa, justa, verdadera y buena. El amor de Dios no cambia con nuestros estados de ánimo. La fidelidad de Dios no depende de si hoy tenemos una fe firme o una fe débil. Él permanece siendo siempre el mismo. Y esto no significa que vamos a poder vivir de cualquier manera. La Biblia nos llama a la obediencia y a una vida de santidad. Pero aun cuando nosotros muchas veces somos inconstantes, Dios permanece fiel, Dios permanece constante. Cuando nosotros somos débiles, Él sigue siendo fuerte, Él sigue siendo firme. Cuando nosotros fallamos, Él continúa siendo fiel. Y precisamente porque Dios nunca cambia, también podemos confiar en que Él tampoco cambiará su santidad. Y eso nos lleva al siguiente aspecto de su carácter. Dios no puede pecar ni tampoco hacer el mal. Cuando comenzamos a comprender que Dios nunca cambia, surge una pregunta importante. Si Dios es todopoderoso, ¿entonces Él podría hacer cualquier cosa? La respuesta de la Biblia es clara. Dios puede hacer todo aquello que está de acuerdo con su naturaleza perfecta, pero nunca actuará en contra de quién es Él. Por eso, en el libro de Santiago capítulo 1 y versículo 13, la palabra de Dios nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Vivimos en un mundo marcado por el pecado. Todos los días vemos injusticias, vemos violencia, engaños y dolor. Y a veces suceden cosas tan difíciles que es natural preguntarnos, ¿dónde estaba Dios? ¿O por qué permitió que esto suceda? Son preguntas que muchos creyentes y también personas no creyentes se han hecho en algún momento de su vida. Sin embargo, hay una verdad que nunca debemos perder de vista. Aunque no siempre comprendamos los caminos de Dios, jamás debemos dudar de su bondad. La Biblia nunca presenta a Dios como el autor del pecado. Él puede permitir situaciones dentro de su plan soberano, pero Él jamás será el autor del mal. Nunca disfruta del sufrimiento humano, ni tampoco actúa con maldad. Dios nunca hace algo injusto. Y esto es muy importante, porque cuando atravesamos momentos de dolor, el enemigo suele sembrar dudas acerca del carácter de Dios. Intenta convencernos de que Dios dejó de amarnos, de que está siendo injusto, o de que ya no nos ama, o de que ya no le importamos. Pero esas voces nunca provienen de la palabra de Dios, sino que provienen del enemigo y vienen para alejarnos de Dios. Cuando miramos la cruz, el sacrificio de nuestro Señor Jesús por todos nosotros, entendemos el corazón del Padre. Allí vemos a un Dios que ama, que salva, que restaura y que entregó a su propio Hijo por nosotros. Y ese Dios no ha cambiado. Quizá hoy hay cosas que todavía no logras entender. Tal vez estás viviendo una prueba que parece no tener una explicación. Y no siempre vamos a tener las respuestas para todas nuestras preguntas, pero sí podemos tener una certeza. Dios jamás hará algo que contradiga su santidad y su amor.
Podemos confiar que nuestro Dios es fiel y Él nunca dejará de cumplir lo que ha prometido. Una de las razones por las que muchas personas terminan desanimándose en su vida espiritual es porque confunden las promesas de Dios con sus propios deseos. A veces esperamos que Dios haga exactamente lo que nosotros imaginamos en el momento que nosotros esperamos. Y cuando eso no ocurre, sentimos que Dios nos falló. Pero el problema no está en Dios. La palabra de Dios nos dice en Números capítulo 23 y versículo 19 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Es hermoso recordar que Dios no actúa como nosotros. Los seres humanos podemos cambiar de opinión, ya sea por diferentes razones. O podemos prometer algo y después darnos cuenta que no tenemos cómo cumplirlo. Pero Dios jamás se encuentra en esa situación. Él conoce el final de todas las cosas desde el principio. Y cuando Él hace una promesa, ya sabe exactamente cómo la cumplirá y cuál es el momento perfecto en que eso será para nuestro bien. No siempre vamos a entender los tiempos de Dios, pero debemos de confiar que sus tiempos son perfectos. Puede que mientras esperamos una respuesta, creemos que Dios está guardando silencio, pero el silencio de Dios nunca significa que Él está ausente. Muchas veces significa que Él sigue obrando donde nuestros ojos todavía no alcanzan a ver. Quizá hoy estás orando por la conversión de algún hijo, por la restauración de tu matrimonio, por una oportunidad de trabajo o por una enfermedad que llevas en tu cuerpo. Quiero decirte que no permitas que la espera te haga pensar que Dios se olvidó de ti. Los tiempos de Dios son perfectos. La sabiduría de Dios es perfecta y sus promesas siguen siendo verdaderas, aunque todavía no veamos su cumplimiento. Porque Dios nunca actúa apresuradamente. Él siempre obra con sabiduría y con amor y en el momento oportuno. Ahora también debemos de saber algo muy importante, que Dios nunca actuará en contra de su carácter. Si observamos todo lo que hemos visto hasta ahora, descubriremos que cada una de estas verdades tiene algo en común. Dios no puede mentir. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede pecar. Dios nunca dejará de ser fiel a lo que Él ha prometido. Y todas estas afirmaciones tienen la misma raíz, la misma esencia. Dios jamás actuará en contra de quién es Él. Y eso, lejos de limitar el poder de Dios, es precisamente lo que demuestra que Él es perfecto, que Él no se equivoca. Nosotros cambiamos constantemente, cambian nuestras emociones, cambian nuestras decisiones, incluso también nuestra manera de pensar cambia con los años, pero Dios permanece exactamente igual. Su santidad nunca disminuye, su justicia no se debilita, su misericordia nunca se agota, su amor nunca deja de ser perfecto y su verdad nunca cambia. Y cuando entendemos esto, nuestra fe deja de apoyarse únicamente en los milagros y comienza a descansar en algo mucho más firme, el carácter de Dios. Porque habrá días en los que veremos respuestas maravillosas a nuestras oraciones, pero también habrá momentos en los que tendremos que esperar. Habrá temporadas de abundancia y temporadas de necesidad. Habrá días de alegrías y otros días que no serán tan alegres. Sin embargo, en cualquiera de estas circunstancias, Dios seguirá siendo exactamente el mismo. Él seguirá siendo digno de toda confianza. Él seguirá siendo un Dios santo. Él seguirá siendo Dios fiel. Y Él seguirá siendo un Dios verdadero. Y esa es la razón por la que todos nosotros como creyentes podemos vivir con la esperanza. Porque nuestra seguridad no depende de que todo salga como esperamos, sino que nuestra seguridad descansa en nuestro Dios. Y cuando comprendemos esto, dejamos de mirar solamente lo que Dios puede hacer y comenzamos a contemplar la belleza de nuestro Dios.
Y quizá esa sea una de las lecciones más importantes que podemos llevarnos hoy. El milagro no es solamente que Dios tenga poder para hacer lo imposible. El mayor descanso para nuestro corazón es saber que el poder infinito está en las manos de un Dios que es perfectamente santo, perfectamente justo, perfectamente bueno y perfectamente fiel. Por último, quiero decirte lo siguiente. Hoy hemos visto que para Dios nada es imposible. Su poder no tiene límites. Sin embargo, Dios nunca actuará en contra de su propio carácter. Él no puede mentir porque Él es la verdad. No puede pecar porque Él es santo. Y Él nunca dejará de ser fiel porque esa es parte de su naturaleza. Por eso, nuestra confianza no solo está en lo que Dios puede hacer, sino que nuestra confianza está en quién es Él. Y cuando conocemos el carácter de nuestro Dios, aprendemos a descansar con la certeza de que todo lo que Dios hace siempre será perfecto, bueno y fiel. Cerremos nuestros ojos y hablemos con nuestro Padre Celestial. Amado Dios, hoy venimos delante de tu presencia. Te damos gracias porque hoy nos recuerdas que para ti nada es imposible y que todo lo que haces está en perfecta armonía con tu carácter. Gracias porque eres un Dios fiel, un Dios santo, verdadero y justo. Te pedimos que nos ayudes a confiar siempre en ti. Te pedimos que fortalezcas nuestra fe para confiar en tus promesas y recordar cada día que tú nunca cambias y por eso nunca fallarás. Muchas gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este mensaje. Espero que esta reflexión haya fortalecido tu fe y te haya recordado que nuestro Dios no solamente es todopoderoso, sino que también es perfectamente fiel y digno de toda nuestra confianza. Si este mensaje fue de bendición para ti, compártelo con alguien que también necesita escuchar esta verdad. Que el Señor te bendiga, te guarde y te acompañe en cada paso de tu vida. Nos vemos en una próxima oportunidad.